Buenas noches. Hoy es miércoles 1 de septiembre del 2021. Gracias por estar aquí en esta clase. Hoy vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 4. Mi nombre es Roberto Vázquez y vamos a orar para comenzar esta clase. Te pido que me acompañes. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, la bondad y misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en este momento que nos disponemos a estudiar este pasaje, te pedimos que tu Espíritu Santo nos lo revele, Señor, y sobre todo que nuestro corazón esté preparado para recibir este alimento, Señor, esta semilla. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos por favor entonces al segundo libro de Samuel, en el capítulo 4. Dice así: Luego oyó David, luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido de Gitam y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefi-Boset. Los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Dios, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vamos a hacer una pausa aquí. Isboset, que era el último descendiente que tenía Saúl, y él, junto con Mefiboset, como acabamos de leer, él, acuérdense que en el capítulo anterior lo había puesto Abner como rey de Israel. Entonces, vimos al final del capítulo anterior, del capítulo 3, que Abner había sido asesinado. Entonces, esa noticia llegó a oídos de Isboset. Entonces, este hijo de Saúl, Isboset, temió, tenían miedo, ¿verdad? Porque, pues, ya sabían que Dios había elegido a David como sucesor de Saúl. Pero si nos damos cuenta hasta ahorita, David jamás levantó la mano en contra de Saúl, menos lo iba a hacer en contra de sus hijos. Pero estos hombres, que eran, por lo que estamos viendo aquí, capitanes de bandas de merodeadores, es decir, eran gente de confianza de Isboset. Entonces estos hombres, aprovechándose de esa confianza, como sabían que le había muerto Abner, que era el que, digamos, respaldaba el reino de Isboset, pues entonces dijeron: el rey Isboset ya va a chafear. Entonces se apresuraron a hacer algo terriblemente grave, abominable, como es el traicionar a Isboset, para el cual trabajaban. Y lo traicionaron de una forma terrible porque se esperaron a que estuviera dormido y lo mataron en su cama. Estos hombres, Recab y Baana, pensaban que con eso iban a ganar el favor de David, porque estos hombres, por lo que son perversos,
no conocían realmente a David. Si hubieran conocido realmente a David, jamás habrían levantado su mano en contra de Isboset. Pero estos hombres, pues lo que conocían seguramente era lo que sucedía en los demás reinos de alrededor de Judá y de Israel. Y eso era muy común, ¿verdad? Que alguien que era levantado como rey mataba a todos los que pudieran ser alguna oposición. Eso era, digamos, algo bueno porque de esa manera ellos fortalecían o establecían bien su reino, lo cual estos dos hombres quisieron hacer, pero pues sin consultar ni nada. Entonces estos hombres, después de que matan de manera traicionera a Isboset, van hasta a llevarle la cabeza de Isboset a David, pensando que los iban a recompensar. Digo, y se esforzaron porque dice aquí en el versículo 7 que caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: y aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. ¿Realmente eso estaba haciendo Isboset? Isboset estaba todo miedoso. Isboset, al igual que Israel, estaban temerosos. No procuraban matar a David. Eso era falso. Entonces estos hombres estaban mintiendo. Y luego todavía hablan en nombre de Dios diciendo: Dios ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Dios no hizo eso, Dios no los mandó. Eso fue por decisión de ellos, porque ellos querían tener un lugar dentro del reino de David. Y David le respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita. Estamos ya en el 8, no, pero en el 9. Y les dijo: vive Dios, que ha redimido mi alma de toda angustia. En el 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de su nueva. Es decir, que no le gustó haber escuchado que Saúl había muerto, ¿verdad? Le dolió, se sintió triste. Dice, y en el 11, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Por lo que vemos aquí, David conocía a Isboset, porque se está expresando así de él. ¿Cómo, cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de derramar yo sangre de sus manos y quitarlos de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Si vemos hasta aquí, mis hermanos, realmente no hubo venganza en las manos de David. No se quiso vengar de Saúl y menos de sus hijos. Tampoco se quiso vengar de Abner, que por su propio pie de propia decisión había dicho que Isboset iba a seguir siendo el rey. Iba a suceder a Saúl cuando todos sabían que el que iba a suceder en el trono a Saúl era David, porque Dios así lo había dicho. Pero entonces vemos cómo era el corazón de David, que no quiso actuar por su propia cuenta. Sin embargo, estos hombres, pensando que le hacían un favor, hicieron algo terrible, y mataron al hijo de Saúl. No era necesario. Si estos hombres no hubieran asesinado a Isboset, hubiéramos visto una historia diferente de cómo Dios hizo un milagro, habría hecho un milagro, y pasaría el reino de Israel completo, junto con el de Judá, a manos de David, porque él lo había prometido, Dios había ungido a David como rey. Entonces todo eso, el poner a David sobre el trono, eso era algo que iba a hacer Dios, pero seguramente no iba a ser asesinando de manera traicionera y vil a un hombre, como vimos aquí con estos hombres. Entonces, estos hombres recibieron la muerte por lo que habían hecho, como pago por lo que habían hecho.
Y bueno, la enseñanza que vemos aquí, mis hermanos, es algo que de repente se nos da, el querer ayudarle a Dios, el querer hacer las cosas de acuerdo a lo que uno cree correcto. Y si vemos eso, este tipo de conducta, en todo la Biblia, las personas que quisieron ayudar a Dios salieron muy, muy, muy mal. El querer ayudar a Dios, el querer hacer las cosas de acuerdo a lo que uno cree correcto, siempre termina muy mal, hermanos. Muy, muy mal. Digo, y en este caso, pues estos hombres pues no obtuvieron nada de lo que ellos pensaban, ¿no? A lo mejor pensaban recibir algún puesto, dinero, tierras o algo, pero lo único que recibieron fue la muerte, porque David tenía un corazón conforme al de Dios, y Dios no le gustan este tipo de actividades, ¿verdad? Este tipo de hechos de asesinar a alguien, y más que no fue en una batalla, fue de manera traicionera. Esperaron a que él estuviera dormido, estuviera con la guardia baja, estaba durmiendo en su cama. Eso es un asesinato terrible. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Uno, ante alguna circunstancia, no debemos de buscar nosotros la solución. Si Dios te ha dado una promesa, mi hermano, espérate a que Él la cumpla. No le ayudes, no le ayudemos. Si vemos alguna situación en nuestra vida, en la de alguien más, no actuemos sin antes preguntarle a Dios, genuinamente preguntarle a Dios. Cuando yo hago algo por cuenta propia, pensando que estoy sirviendo a Dios, pero lo hago realmente por mí, para tener yo un reconocimiento, como buscaban estos hombres, o porque a mí me pareció correcto, estoy afectando, mis hermanos, no solamente a mí, sino a otras personas. Isboset cayó en manos de estos dos hombres y no sabíamos qué cosas más iba a hacer, ¿verdad? No sabemos, no hablan de su familia. Hasta este punto, que vamos en segunda de Samuel 4, el único vivo del linaje de Saúl es Mefiboset, que vamos a ver más adelante qué sucede con él, cómo David hace misericordia con él. Y entonces vemos cómo efectivamente es cierto todo esto que está diciendo aquí David. No se alegró para nada el saber que había muerto Isboset, no se alegró que hubiera muerto Saúl, y mucho menos que hubiera muerto Jonatán, ¿verdad? Tampoco Abner. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas circunstancias, pruebas o momentos difíciles, es muy importante que tomemos primero la opinión de Dios. Antes que cualquier otra cosa, la opinión de Dios. Es muy fácil no confundirnos nosotros y querer proceder de acuerdo a lo que está bien humanamente. Y digo, y no siempre está mal eso, pero es mejor la opinión de Dios, es mejor ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué hacemos? Estos hombres probablemente se sentían amenazados porque iban a pensar, bueno, nosotros somos contados como gente de Isboset. Si viene David, pues nos va a matar junto con Isboset, entonces mejor nosotros lo matamos antes. Cosa que, bueno, ellos lo pensaban porque seguramente en otros reinos, como les había dicho anteriormente, eso era lo que se hacía. Pero con Dios es diferente. Por eso necesitamos ir con Dios para que Él haga las cosas, para que Él nos diga qué hacer, para que nosotros ponernos en sus manos. Porque lo vemos que dice en la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, ¿verdad? Entonces fue lo que encontraron estos dos hombres. Muerte, al final, en donde ellos pensaban encontrar algún premio o alguna ganancia, encontraron la muerte. Esto les pareció bien a ellos, pero finalmente representó la muerte para ellos. Entonces es así, mis hermanos. Cuando nosotros queremos hacer algo y lo hacemos por cuenta propia sin consultar a Dios, es importante que lo pensemos dos veces. En el Nuevo Testamento hay una palabra que dice que no hagas nada por contienda o por vanagloria. Y esa advertencia no la dan porque pues humanamente somos
tenemos la tendencia a eso, a hacer las cosas por vanagloria o por contienda. O sea, entiéndase contienda como por pleito, ¿verdad? Entonces, y la otra razón es por querer hacer algo, digo entre comillas, en favor de Dios, o inclusive como estos dos hombres, en nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que nos enseña este pasaje es que no debemos actuar de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos correcto. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios. Y no estoy diciendo que lo que nosotros pensemos, razonemos, esté mal. No siempre. Pero el corazón del hombre es engañoso. Es decir, que podemos estar pensando que vamos a hacer algo a favor de Dios o algo aparentemente bueno, pero en el fondo quizá no sea tanto. Hay que analizar lo que hacemos normalmente, sobre todo en este sentido, en las cosas de Dios, porque quizá nos encontremos actuando por contienda o por vanagloria. Y las dos cosas son pues muy malas. Entonces, estos hombres finalmente recibieron su merecido. Lamentablemente, pues mueren Isboset a manos de estos hombres, pero vemos cómo de alguna forma Dios hace justicia a través de la mano de David, porque David no se alegra en ningún momento por este acto. Entonces, vamos a terminar con esto. Segunda de Samuel, capítulo 4, nos enseña a que no hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. A nuestros propios ojos puede parecer algo correcto, algo que está bien, algo que debería de hacerse, pero no necesariamente tiene que ser así. Necesitamos consultar a Dios, necesitamos estar en comunión con Dios para saber qué hacer en todo momento. Cuando viene la prueba, cuando estamos en paz, cuando estamos con gozo, necesitamos estar en comunión con Dios para evitar caer en esta situación, mis hermanos. Y sobre todo porque, como les digo, somos muy dados a hacer las cosas por contienda o por vanagloria, lo cual pues no agrada a Dios. Y si hacemos las cosas por esas dos causas, pues obviamente que tampoco estamos dando gloria a Dios, ni tampoco Dios nos mandó a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, antes de actuar, antes de decir, sobre todo a otra persona, corregir a otra persona o darle palabra a otra persona, hay que ir con Dios y ver si realmente es Dios el que nos está mandando. Porque si no nos está mandando, lo que estamos causando es daño. Y ese daño pues no va a pasar desapercibido, ¿verdad? Como no pasó desapercibido lo que hicieron estos dos hombres. No pasó desapercibido. Recibieron su merecido. Entonces, igual tú y yo, si hacemos las cosas que no debemos o no las hacemos como nosotros queremos, pues va a haber una consecuencia y normalmente la consecuencia no es buena. Si hacemos las cosas que Dios nos pide como Dios nos pide, la consecuencia va a ser buena. De lo contrario, pues vamos a tener una consecuencia negativa. Y lamentablemente no solamente nos afecta a nosotros, afecta a otros, a más personas, ¿verdad? Vamos a terminar esta enseñanza aquí. Y es importante, mis hermanos, que en todo momento, finalmente, el mensaje principal está en comunión con Dios. Que nos mantengamos en comunión con Dios. Y sobre todo en estos tiempos en el que, pues digo, muchos de nosotros hemos estado encerrados, otros han tenido que salir a trabajar, pero finalmente con cierta angustia, con cierta reticencia de saber que, pues luego hay una enfermedad mortal que está asolando a la humanidad ahorita. Entonces, ahorita es cuando más necesitamos estar en comunión con Dios, para saber que Él nos protege, que Él nos ayuda, que Él está con nosotros. Bien, gracias por la atención que pusieron. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.